Bueno, hola, buenos días. Voy a comenzar la sesión. Va a ser una sesión explicativa de lo que es la elasticidad precio y demanda. Y vamos a explicar varios ejemplos en los que hay que alterar el precio o la cantidad vendida del producto y vamos a ver qué es lo que ocurre con la elasticidad. Entonces, haciendo un repaso, nosotros sabíamos que la fórmula para calcular la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio-demanda, era la división entre la variación porcentual de la cantidad demandada partido la variación porcentual del precio, y aquí nos daría un número. Entonces, dependiendo del resultado de este número, el producto iba a ser elástico, inelástico o unitario. En el caso de que fuera elástico, iba a ser mayor a 1. En el caso de que fuera menor a 1, el producto iba a ser inelástico, y en el caso de que fuera igual a 1, decíamos que tenía una elasticidad unitaria. Vale, entonces, recordado esto, vamos a partir de un ejercicio en el que van a pasar varias cosas. Y es que si nosotros hemos creado un evento, vamos a suponer que ese evento vaya a ser, por una parte, una situación que las entradas vaya a ser un producto elástico, y otra situación contraria en la que vaya a ser el producto, esas entradas, inelásticas. Entonces, vamos a partir de dos situaciones de precio y de Q para cada una de las dos. Entonces, vamos a tener una primera situación en la que vamos a ver si, vamos a suponer que yo quiera aumentar la cantidad demandada de entradas, en qué medida o en qué porcentaje voy a tener que reducir el precio. Eso va a ser un punto de partida. Otra situación, pues que yo aumente el precio y que tenga que calcular en qué proporción voy a tener que disminuir la cantidad de entradas vendidas. Entonces, todo esto suponiendo que el producto sea elástico. Ahora bien, suponiendo que las entradas sean un producto inelástico, vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que yo quiera, por el motivo que sea, aumentar la cantidad demandada, y voy a tener que calcular en qué proporción voy a tener que disminuir los precios. Y otra situación en la que yo tenga que aumentar el precio y vaya a tener que calcular en qué proporción voy a tener que bajar la cantidad de entradas. Vale, entonces vamos a empezar a calcular una situación, y vamos a empezar suponiendo que el producto sea elástico y que yo quiera aumentar la cantidad de entradas y tenga que calcular en qué medida voy a tener que bajar los precios. Vale, entonces vamos a llamar esto situación 1. Vale, situación 1. Vale, entonces, a ver, suponiendo que yo tenga una cantidad inicial de 230 entradas, que venda los precios, que tenga un precio de cada entrada 5 euros, y que yo quiera aumentar en 70 entradas, es decir, vender 300 entradas, y voy a tener que calcular el precio final. Entonces, suponiendo que yo tenga una elasticidad precio de 1,6, es decir, sabemos que
esto de aquí es mayor que 1 y por tanto sabríamos que este producto sería elástico. Pues ahora bien, si yo quiero aumentar la cantidad de entradas vendidas, tengo que saber, porque sé que la relación entre la variable precio y la variable cantidad es inversa, que voy a tener que bajar los precios. ¿Vale? Entonces, el primer paso que tengo que averiguar es hallar qué diferencia de precios voy a tener. Y para ello voy a tener que partir de la fórmula de la elasticidad-precio, que sabemos que otra forma de escribirla y me va a dar lo mismo es calcular la diferencia de la cantidad demandada partiendo la diferencia entre el precio por el precio inicial partido de la cantidad inicial. Entonces, yo de esta ecuación conozco todos los valores excepto este de aquí. Entonces, esta va a ser mi incógnita. Entonces, sustituiríamos todos los valores. Digamos, Q final son 300 menos Q inicial son 230 partido variación de precios por precio inicial que son 5 partido entradas iniciales que son 230. Y voy calculando. Y voy despejando. Entonces, sabemos que si mi incógnita está aquí, pasa a la otra parte multiplicando y que el 1,6 pasa dividiendo. Vale, lo tendríamos aquí y nos daría esa diferencia de precios, nos daría 0,9625 euros. Ahora bien, yo tengo que tener en cuenta que lo que estoy calculando aquí es la diferencia de precios y no el precio final. Entonces, como hemos dicho antes, si yo quiero aumentar la cantidad vendida, esto de aquí, tengo que disminuir el precio. Por tanto, yo sé que va a ser una resta, es decir, yo sé que mi precio final va a ser mi precio inicial menos la variación de precios que yo haya calculado. Entonces lo voy a calcular y vamos a ver qué es lo que da. Precio inicial eran 5 menos 0,9625 me da 4,3 céntimos. Vale, entonces, ¿cómo sé que todo esto está bien? Pues la comprobación se haría de la siguiente manera, es decir, si yo sustituyo todos los valores que yo he calculado aquí, bueno, los valores que ya tenía más que el calculado, que es la diferencia de precios, me tiene que dar en la elasticidad precio, me tiene que dar la que a mí me dan, que es 1,6. Entonces, vamos a ver si todo esto me da bien. Entonces, yo lo haría y pondría que elasticidad precio es igual a, hablo en valor absoluto, nos hayamos dejado que todo esto era en valor absoluto, son 300 menos 230 partido entre el precio final por precio inicial partido cantidad inicial. Y esto veríamos que nos da menos 1,56, que en valor absoluto nos da 1,56, que se aproxima a nuestro valor de partida, que era una elasticidad precio demanda de 1,6, ¿no? Entonces, no me da exacto por decimales, pero que si los hubiera cogido todos, sí que me hubiera dado.
Vale, entonces, ahora vamos a ver cómo se interpreta todo esto. Entonces, si yo quisiera calcular la variación porcentual tanto de la cantidad demandada como de precio, yo obtendría lo siguiente. A ver, variación porcentual de la cantidad demandada. Pues haríamos 300 menos 230 partido 230 por 100, y esto me da un aumento de un 30,43%. Y que si yo quisiera calcular la variación porcentual de los precios, en este caso, yo cogería el precio final menos el precio inicial, partido el precio inicial por 100, y esto me daría que el precio lo hemos tenido que disminuir un 19,40%. Por tanto, vemos que se cumple la definición de lo que sería un producto elástico. ¿Por qué? Porque por definición un producto elástico es aquel en el que se cumple lo siguiente, y es que un cambio porcentual en los precios, ya sea al alza o a la baja, se traduce en una variación de la cantidad demandada en sentido opuesto en mayor magnitud. Es decir, daría esto, que una variación en el precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Por tanto, se cumple que un 19,40, y esto se mira en valores absolutos, es menor que un 30,43, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la reducción de casi un 20% del precio supone un aumento en la cantidad demandada de un 30,43%. Vale, estas serían las conclusiones. Ahora bien, si yo quiero ver cómo afecta los ingresos de estas dos situaciones, es decir, que yo parta de esta o yo parta de esta, simplemente para ver cuántos ingresos tendría con una y con la otra, multiplicaría la cantidad por el precio al que se vende, y aquí obtendría una cantidad de 1.150 euros, y aquí, siendo que el precio final ya lo he calculado y me da 4,3 céntimos, si yo redondeo a 4, me daría unos ingresos de 1.200 euros. Entonces, vemos, se puede apreciar que yo económicamente me interesaría más tirar por esta de aquí que por esta. ¿Por qué? Pues porque como hemos disminuido los precios, la cantidad demandada crece en mayor proporción. Y esa sería la explicación. Vale, entonces, visto esto, acabamos de ver la situación 1. Ahora vamos a ver la situación 2, en el que a ver, vamos a partir también de un producto elástico en el que vamos a tener que subir el precio, y voy a calcular en qué cantidad voy a tener que bajar la cantidad demandada. Entonces, vamos a partir de los mismos datos que antes y vamos a suponer, bueno, vamos a partir de las mismas entradas, que son 230, vendíamos a un precio de 5 euros, y vamos a suponer que queremos aumentar el precio a 7 euros, y vamos a tener que calcular la cantidad final de entradas que queremos vender. Entonces,
Suponiendo la misma elasticidad de 1,6, sabemos que 1,6 es mayor que 1, por tanto es un producto elástico. Y partimos de la misma lógica. Si quiero aumentar el precio, voy a tener que disminuir la cantidad demandada por la relación inversa que había entre ambas variables. Entonces, vamos a partir de la misma fórmula, pero en esta ocasión, como tenemos que calcular el precio final, vamos a tener que hallar la variación de Q. Entonces, partiríamos de la fórmula de la elasticidad precio, que es la siguiente. Entonces, sustituimos los valores. Sabemos que el precio final son 7, el inicial son 5, precio inicial 5, demanda inicial son 230, el 2 que está dividiendo pasa a la otra parte multiplicando, por tanto así, aquí nos quedaría un 3,2 y nos quedaría esto de aquí. Por tanto, la diferencia de Q va a ser igual a 3,2 partido esto de aquí, que me da 145,45. Entonces, calcularíamos la Q final, que sería la Q inicial menos la diferencia de entradas, que esto va a ser 230 menos 145, redondeando, son 85 entradas. Haríamos la comprobación con la fórmula de la elasticidad precio-demanda, que sería diferencia de Q, que son Q final son 85, menos la inicial, la variación de precios también, que veríamos, nos daría esto por el mismo motivo, no llegamos a coger todos los decimales, pero si los cogiéramos sí que nos daría 1,6. Vale, vamos a calcular las variaciones porcentuales. Entonces, la variación de Q. ¿Cuánto me varía la cantidad de entradas? Pues si yo tengo que vender 85 entradas, que es la Q final, yo inicialmente vendía 230, partido entre 230 por 100, me da un menos 63%. Y la variación porcentual de P, del precio, tendríamos que el precio final son 7, el inicial son 5, partido 5 por 100, me daría un 40%. Veríamos que se vuelve a cumplir la lógica de lo que sería un producto elástico, porque vemos que la variación porcentual del precio es menor a la variación porcentual de la cantidad demandada. Entonces, lo que se ve claramente aquí es que un aumento
del precio en un 40% supone una reducción de las entradas en un 63%. ¿Vale? Entonces vemos que se cumpliría la definición también de un producto elástico. Ahora tendríamos hechas esas dos situaciones y vamos a ver qué es lo que ocurriría con un producto inelástico de esta situación. Si yo quisiera aumentar la cantidad vendida, ¿en cuánto tengo que reducir el precio si parto de un producto inelástico? Pues vamos a verlo. Entonces, tengo que hallar el precio final. Ahora, como es un producto inelástico, vamos a suponer que la elasticidad de precios será 0,6, que es menor que 1 y por tanto es inelástico. Entonces, si quiero aumentar la cantidad demandada, voy a tener que reducir el precio, ¿no? Por la relación inversa que había. Vale, entonces, el primer paso va a ser hallar esa diferencia de precios. Volvemos a partir de la fórmula de la elasticidad de precio y sustituyo valores. Q final son 300 menos 230 partido la variación de precios por precio inicial partido Q final. Paso la variación de precios a la otra parte y aquí me quedaría esto de aquí. Entonces la variación de precios sería 2,56 euros. Entonces precio final es igual al precio inicial menos, por esa lógica de que si quiero aumentar la cantidad voy a tener que reducir el precio, la diferencia que yo acabo de calcular. Entonces sería precio inicial 5 menos los 2,56, 2,44 euros. Haría la comprobación de Q final menos Q inicial partido precio final menos precio inicial por precio inicial partido Q inicial. Todo en valor absoluto y me daría menos
0,59, que redondeando y en valor absoluto, pues se me quedaría un 0,6. Ahora bien, si yo quisiera calcular otra vez las desviaciones porcentuales o las variaciones de cantidad, tendría que ser, a ver, cantidad final 300 menos cantidad inicial 230 partido 230 por 100, que esto me daba un 30,43. Y la variación de P es precio final 2,44 menos precio inicial, son 5, partido precio inicial por 100, me da un menos 51,2%. Por tanto, ¿qué es lo que significa esto? Pues vemos que un producto inelástico se caracteriza porque la variación porcentual de los precios es mayor a la variación porcentual de la cantidad demandada. Es decir, una reducción de un 51% aproximadamente en el precio supone un aumento de la cantidad demandada en un 30,43%. Vale, quedaría así. Y ahora bien, ¿cómo afecta entonces esto a los ingresos de la empresa? Pues si yo multiplicara ambos, me daría esto de aquí 1.150 euros y esto de aquí 732 euros. ¿Por qué me da más bajo? En la segunda situación en la que yo bajo el precio, pues porque al tratarse de un producto inelástico, si yo disminuyo el precio, la cantidad demandada crecerá en menor proporción, por lo que los ingresos de la empresa disminuirán. Vale, entonces hemos visto ya estas situaciones que, por cierto, todo esto luego habría que ver, porque una cosa son numéricamente qué es lo que da, es decir, sabemos que para la fijación de precios tenemos que tener en cuenta varias variables, pues como por ejemplo el coste, los márgenes de beneficios que yo quiero obtener, la elasticidad a precio, ¿no? Entonces, a ver, siendo realista, vender una entrada a un precio de 2,44 euros, pues no parece que vaya a ser bien aceptado por el público. Es decir, yo tendría que hacer pues un pequeño ajuste, un pequeño redondeo, ¿no? Pues sea a 2,50 o un precio similar para que fuera mejor aceptado en el mercado. Yo optaría por una estrategia de precios psicológicos en este caso. Vale. Entonces, ahora nos faltaría por calcular la última situación. Dado un producto inelástico, si yo quisiera aumentar el precio, por el motivo que sea, ¿en qué proporción me va a disminuir la cantidad demandada? Entonces,
partimos de lo mismo. Si la cantidad inicial son 230, precio inicial son 5. Aumento el precio a 7. ¿Cuál será mi cantidad final que me va a demandar la gente? Suponiendo que el producto sea inelástico con el mismo valor de antes, un 0,6. Entonces, si quiero aumentar el precio, voy a tener que bajar la cantidad demandada. Entonces, como incógnita, tendríamos la diferencia de la cantidad demandada. Y partimos otra vez de la fórmula de la elasticidad. Y sustituimos valores. Entonces, diferencia de Q va a ser mi incógnita y la diferencia de precios ya la voy a tener. Precio final 7, inicial 5 y la Q inicial eran 230. Por tanto, solo me queda calcular todo esto. Tenemos que la diferencia de la cantidad demandada va a ser esto de aquí, que me da 54,54, que redondeando, pues vamos a coger los mismos 54, que por tanto la cantidad final va a ser la cantidad inicial menos la variación de precios que hemos calculado por la relación inversa. Sabemos que aquí ya un signo negativo. Y va a ser 230 menos los 54. Bueno, vamos a redondear a 55. Mejor. Y me da una cantidad final de 175. Haríamos la comprobación. Y haríamos elasticidad-precio, demanda final 175 menos la inicial, partido precio final menos el inicial, por precio inicial, partido cantidad inicial. Y esto me daría menos 0,605, que bueno, daría el 0,6 que hemos calculado antes. Entonces, si yo ahora quisiera calcular las variaciones en porcentajes, de la cantidad demandada, voy a calcular mis 175 finales menos 230 iniciales, partido 230 por 100, me da un menos 23,9. Y la variación de P va a ser 7 menos 5, partido 5, por 100, un 40%. Entonces, se cumple la definición de inelástico porque, como ya sabemos, en los productos inelásticos, las variaciones de precios son mayores que la variación de la cantidad demandada. Entonces, se cumple
que el 40% es mayor que un 23,9%, ¿vale? Que esto significaría que el aumento del precio en un 40% supone una cantidad de las entradas de un 23,9%, ¿vale? Entonces, si yo quisiera hallar cómo supone esto, qué impacto tienen los ingresos de la empresa, simplemente yo multiplico y aquí ya sabemos que me da los 1.150 euros. Y aquí me dan los 1.225 euros. Por tanto, vemos que es más rentable aumentar el precio y vender menos entradas, porque si aumentamos el precio, como ya hemos visto, la cantidad demandada cae en una menor proporción de lo que hace el precio. Entonces, con esto ya lo tendríamos todo calculado. Entonces, a ver, conclusiones que podemos sacar. Es una, que el producto no se va a comportar igual si es elástico o es inelástico, y que tendríamos que ver, pues por ejemplo, si queremos calcular esa variación del precio para luego tener el precio final, tenemos que tener en cuenta que los números que me salen pues son números de resultados de operaciones matemáticas que no me tiene por qué dar un precio que sea aceptado en el mercado, ¿no? Pues lo que decíamos antes, estrategias de precios psicológicos. Entonces, yo únicamente estoy haciendo estos cálculos para tener en cuenta esa elasticidad, pero que luego esto es un precio de referencia. Luego yo puedo redondear, tengo que tener en cuenta el precio por el que yo tengo que cubrir mis costes, los márgenes que yo quisiera obtener, etc. Entonces, visto esto, pues espero que haya quedado un poquito más claro todo lo que es el concepto de elasticidad precio-demanda. Pues gracias a todos y un saludo.